día de hoy vamos a hacer la miscelánea olímpica número 6. Esa está enfocada en combinatoria. Ya saben, acá vamos a hacer problemas tipo ONEN, tipo Mayo. En este caso tenemos más de tipo ONEN. Como les decía, eran de niveles 1 y 2 y fases 2, 3, 4. Uno que otro son 4. Ya, vamos a hacer el 1. Ya, tenemos los números 1, 2, 3, 4 y 5 alrededor de una circunferencia, en algún orden. Vamos a sumar cada pareja de adyacentes y de esta forma vamos a obtener 5 sumas. Pero resulta que si ordenamos estas sumas de menor a mayor, vamos a obtener 5 números consecutivos. ¿Cuáles son los vecinos del 1? A ver, alguien que me dé alguna idea del problema 1. ¿Por dónde podemos empezar? Mientras lo vamos escribiendo. Tenemos 5 números. Escritos en una pizarra. En una circunferencia. Tenemos, vamos a llamarlos así. Tenemos A1, A2, A3, A4 y A5. Donde el conjunto A1, A2, A3, A4, A5 es igual al 1, 2, 3, 4, 5. No tenemos el orden, eso es lo que vamos a averiguar, pero sí sabemos que las sumas mantienen el orden. ¿Alguien que tenga alguna idea? A ver, la idea inicial. La suma máxima es 9 y la mínima es 3. Pero son 5 sumas. Ah, ya, las posibles. Ah, ya, está bien. Claro, la suma mínima es 1 más 2. La suma máxima 4 y 5, que son los números máximos. Está bien. La suma de las sumas. Exacto. La suma de las sumas va a ser 20. Esto lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque tomen en cuenta que tenemos 5 pares y en todos esos 5 pares van a aparecer exactamente 2 veces cada número. Sabemos que la suma de los números del 1 al 5 vale 10. Como aparecen 2 veces, la suma valdrá 20. Ese es un buen inicio. Ajá, y de ahí ya vamos a partir, de ahí ya vamos a encontrar, como dice su otro compañero Eduardo, que las sumas van a ser de los números del 4 al 8, porque son consecutivos. Está bien. Y esto vamos a ponerle frente a solución. Sabemos que las sumas son las siguientes. A1 más A2. A2 más A3. A3 más A4. A4 más A5. Y A5 más A1. ¿No es así? De acá tenemos que la suma de estos va a ser igual a 2 veces sumatoria de ahí. ¿Y cuánto vale la sumatoria de ahí? Esto vale 5 por 6. No, me dijeron 20. Está bien. 5 por 6 entre 2 sobre 30. ¿Por qué me dijeron 20? Ah, la suma es 30. Ya. Sí, sí, es 15. Me voy a confundir. Ya. La suma es 2 veces 15. 15 es la suma de los números del 1 al 5. Y esta en total sería 30, ¿no es así? Y ya.
Esa es por un lado la suma de los 5 números, pero también tenemos otra suma. Sabemos que estos de acá también son, estos son, ¿cómo lo ponemos acá? 5 números consecutivos. 5 números consecutivos. Entonces también son x, x más 1, así hasta el x más 4. Entonces, la misma suma también es x más 1 hasta x más 4. Esta de acá sí vale 5x más 20. Igualamos las dos sumas y ¿qué tenemos? Suma es igual a 30, es igual a 5x más 20. Entonces x va a valer 2. No, acá me equivoqué. Eso es 5x más 10. 5x más 10, x va a valer 4. Y ya hemos hallado cuáles son los consecutivos. Esos 5 consecutivos van a ser 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Sabemos que son esos 5 números, pero no tenemos el orden. ¿No es así? A ver, ¿qué más comentaron acá? Ya. ¿Sí? El 9 es hasta el 8 nada más. Ah, perdón. Son 5. Ya, genial. Son los números del 4 al 8. Ya, vamos a analizar estos números. Por ejemplo, podemos analizar primero el 8. ¿El 8 qué sumas posibles es? 5 y 3. ¿Cómo? 5 y 3. 5 y 3, ¿no es así? El 8 puede ser un 5 más 3, 6 más 2 ya no es posible. ¿Por qué? Porque el número máximo es 6, es 5 y 4 más 4 no se va a dar porque son iguales, ¿no es así? La única solución para este 8 sería un 5 más 3. Entonces sabemos que los números 5 más 3 van a estar en esta de acá. De manera similar podemos analizar el número 4. ¿Qué va a suceder con el número 4? Nuestro número 4 va a tener que ser suma de dos números del 1 al 5. Sabemos que las únicas sumas posibles del 4 son 3 más 1. ¿Por qué? Porque el 2 más 2 no se va a dar, no es posible. 3 más 1. Entonces, ¿qué tenemos acá? En estos dos de acá tenemos ya dos veces el 3, el número 3. Eso es importante que lo tomen en cuenta. Ya vamos a analizar el 8 y el 4 y vimos que el 3 aparece sí o sí dos veces y esas sumas son las únicas. Así que ya tenemos fijo el 3. El 3 no puede volver a aparecer en otra suma. Vamos a analizar otra suma. Por ejemplo, vamos por el 5. ¿Qué va a suceder con el 5? El 5 tiene dos posibilidades, ¿no es así? Tiene 1 más 4 y 2 más 3. Pero ya habíamos dicho que el 3 ya no aparece más. Entonces esto no va a ser posible. El 3 aparecería 3 veces. Entonces nuestra solución va a ser el 1 más 4. ¿Qué notamos acá? Que el número 1 ya aparece dos veces. Entonces también lo ponemos ahí. Tenemos que tomar en cuenta eso. Y vamos con el número 6. ¿Qué va a suceder con el número 6? Así hacemos casos, ¿no es así? Para todos los números. Ya es deducible a partir de acá.
Sabemos que el 6 es el 1 más 5, o el 2 más 4. ¿Y qué habíamos dicho? Que el número 1 ya aparece dos veces. Entonces ya no se puede dar esta suma, 1 más 5. Nuestra suma sería 2 más 4. Y acá notamos otra vez. ¿Qué notamos? Que el número 4 ya está apareciendo dos veces. Número 4. Acá vamos a ir separando cuáles son las parejas que tenemos. 5, 3, 5, 3, 3, 1, 1, 4, 2, 4. Nos queda analizar los números 7 y cuál más. Solo el 7, ¿no es así? Ya, el 7, ¿qué posibles sumas tiene? Puede ser un 3 más 4 o un 5 más 2. El 3 más 4, como ya lo vimos, no era posible porque ya está apareciendo dos veces el 3 y también el 4. Entonces nuestra única posibilidad es el 5 más 2. Entonces esta es nuestra solución. 5, 2. Entonces vemos que ya tenemos las 5 parejas. Vamos a verificar si es posible esto de acá. Y vemos que las vamos a anotar. Las parejas son... Esas son las parejas para la suma. 5, 3, 3, 1, 1, 4, 2, 4 y 5, 2. Ya. Ahí tenemos que comprobar nada más si cada número aparece dos veces. Y si cumple. ¿Por qué? Porque cada número está apareciendo dos veces. Entonces ya tenemos los 5 números. De acá, ¿qué sabemos? Sabemos que el 5 y el 3 son adyacentes. El 3 y el 1 también, el 1, 4 también, 2, 4 y 5, 2. De acá obtendríamos esta solución, ¿no es así? Por ejemplo, definimos el 5 y el 3 acá. Al lado del 3 también va a estar el 1. Lo ponemos acá. Al lado del 1 va a estar el 4. Al lado del 4 va a estar el 1 y el 2 por acá. Y finalmente el 5 y 2 adyacentes. Entonces sí cumple. Nos pedían las vecinas del número 1. Entonces ya las mencionó. Las vecinas del 1 son 3 y 4. Ya, ese era todo este problema. Solo era un análisis de casos. Exacto. Ahora vamos con el problema 2. ¿Alguien tiene una idea de más o menos cuánto sale? ¿O cuánto creen que son los pasos mínimos que debe realizar? Tal vez he encontrado el ejemplo. Vamos escribiéndolo, leyéndolo, mientras lo escribe. Después de que Teresa escribe 5 números en la pizarra, Jesús realiza el siguiente proceso. Elige 3 números PQR de los 5 escritos en la pizarra y reemplaza uno de los 2 números no elegidos por P más Q menos R. Ya tenemos que he escogido 3 números, ¿no es así? Y reemplaza uno de esos 2 que no he escogido y lo va a reemplazar por este de acá. Nos dice, hay el número mínimo de veces que Jesús debe realizar dicho proceso para obtener en la pizarra 5 números iguales, a partir de los 5 números escritos por Teresa, cualesquiera que estos sean. Dado que pueden ser cualquiera, tienen que cumplir eh, ese proceso que va a hacer Jesús con su cantidad mínima para todos. ¿Alguien más o menos tiene alguna idea o con qué valores han estado probando? Vamos con la 2. Problema 2. Acá tenemos que darnos cuenta, resolviendo el problema, de que podemos encontrar ciertos pasos que nos convienen. Uno de los pasos que nos van a convenir van a ser los siguientes. Miren, tenemos 5 números, ¿no es así? Tenemos el A, el B, el C, el D y el E.
Sabemos que en un paso podemos cambiar este número de acá por la suma menos 2. ¿Sí? A más B menos C. Por A más B menos C. En el paso 1. Vamos a ver así. Paso 1. Y en el paso 2 también podemos hacer lo mismo. Paso 2. También cambiamos este número por A más B menos C. Entonces, haciendo este tipo de pasos podemos encontrar números iguales. Estos son iguales. Ya. Nuestro ejemplo y la solución se va a basar en este paso en especial. Es el paso más común que quizás han encontrado resolviendo el problema. ¿Qué vamos a hacer primero? Ya. Para hallar la cantidad mínima, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que encontrar esa cantidad mínima, y para demostrar que es la cantidad mínima, tenemos que demostrar que para 5 pasos, 4 pasos, 3, 2, 1, siempre va a existir un grupo de 5 números en el que no se aplique, en el que no se pueda realizar la cantidad de pasos, en el que aplicándole esa cantidad de pasos, perdón, no obtengamos 5 números iguales al final. Y también tenemos que encontrar que para nuestra cantidad mínima va a haber un ejemplo de un proceso que cumpla para todos. Vamos a poner primero nuestra cantidad mínima. La cantidad mínima acá va a ser 6. Esto lo podemos deducir de dónde, trabajando con los números, ¿no es así? Buscando qué sucede para si realizamos solo un paso, si realizamos solo 2 pasos y así hasta 5 pasos. Pero vamos a verlo mejor desde el análisis anterior. ¿Qué sucede si tenemos en un paso? En un paso no. Un paso es muy obvio. Vamos a trabajar con este número. 1, 10, 100, 1000, 10.000. ¿Por qué colocamos este número? En realidad no importa que sean los números 10, 100, 1000 o 10.000. Lo importante de esto es que se cumple esto acá. Que si hacemos la suma de cualesquiera dos, un A más B menos C, va a ser distinto de estos de acá. De 1, 10, 100 hasta 1000. ¿Por qué? Porque normalmente tenemos que nuestros números van en orden geométrico por 10, ¿no es así? Entonces, ¿qué tendríamos? Podríamos analizar todos los casos. Podríamos decir, ¿qué sucede con el 1 más 10 menos 100? El 100 más 1000 menos 10.000. Y veríamos que todos estos de acá, todos estos posibles, van a ser distintos del 1, 10, 100 y 10.000. Ya. En realidad, ¿cuántos casos posibles son con esto? Son ternas 5 en 3. Profesor, dejó de compartir la pantalla. ¿Sí? Sí. Se apagó de pronto. No se ve la pantalla. Ya, ¿ahí está? Sí Y ahora se sí se ve. ve, ¿no? Ya, gracias. Ya que tenemos acá. Ya. Estamos diciendo que este grupo de 5 números cumplía que si hacíamos un paso, íbamos a obtener siempre números distintos a los números iniciales. Acá que tenemos, tenemos los números 1 más 10 menos 100, 100 más 1000 menos 10.000. Podemos hacer así, ¿cuántos? Podemos hacer alrededor de 5 en 3, ¿no es así? Eso sería como unos 10 casos.
No hay problema, podemos comprobarlo. Aunque también tenemos las restas, ¿no es así? Tiene que tener un cierto orden. Ya, pero no hay problema. Eso sí no es complicado de comprobar. Que haciendo este paso siempre vamos a obtener un número distinto. Ya, luego ¿qué hacemos? Luego vamos a ver qué sucede con esto acá, con la cantidad de pasos. Si le hacemos un paso, ya hemos dicho que los números van a ser distintos, ¿no es así? En un paso, los números siguen siendo distintos. Tenemos ahí 5 números distintos. Vamos a ponerle A, B, C, D y E, otra vez. Luego, en el segundo paso, como queremos la igualdad, ¿qué va a suceder? Vamos a tener dos casos. Paso 2, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el caso en el que, bueno, contando todas las posibilidades, en el que de nuevo tenemos todos distintos, y el paso en el que ya tenemos una pareja iguales. Una pareja igual. Ya. ¿Cómo vamos a tener una pareja iguales? Ya habíamos visto, ¿no es así? Que en el paso 1, uno de nuestros números, sin pérdida de generalidad, iba a ser un A más B menos C. Puede ser el D. Acá no están en ningún orden. Están en algún orden. Ajá. No tienen ningún orden en especial. Supongamos que le hemos hecho el paso al último número, a nuestro E. Este va a ser A más B menos C. Ya habíamos dicho que de nuevo todos pueden ser distintos, esa es una posibilidad. O vamos a tener una pareja iguales. ¿Cómo? Con lo que habíamos mencionado al comienzo. Haciendo el mismo paso, pero para D. Acá tenemos A, B, C. Y de nuevo, A más B menos C. A más B menos C. Ya tenemos dos iguales. Ya. ¿Qué vamos a tener acá? Tenemos que, de esto de acá, estamos volviendo al paso 1. En tener todos distintos. Y eso no nos va a convenir. ¿Por qué? Porque el número de pasos a partir de este de acá y el número de pasos a partir de acá se van a diferenciar en 1. Cuando queremos todos iguales. ¿Por qué decimos esto de acá? Porque para obtener todos iguales va a haber un momento en el que tenemos una pareja. Vamos a empezar con una pareja de 2 que va a ser igual. Acá tenemos la primera pareja. Ya hemos llegado a ese paso, pero acá no hemos hecho ese paso. Acá estamos volviendo de nuevo al paso 1, en el que teníamos todos distintos. Así que la pareja, no, la opción donde ya tenemos una pareja es la opción con menos pasos. Entonces, esta opción es la que menos pasos tendrá. Ya. Luego vamos a tener algunos casos ahí. Tenemos en nuestro paso 2 estos números. Vamos a llamarlos así. A, B, C, M y M. Donde M es A más B menos C. Ya. Luego vamos a hacer el paso 3. El paso 3, ¿qué vamos a obtener? En el paso 3 vamos a demostrar que no podemos tener 3 números iguales. No puede haber 3 iguales. Ya. Para tener 3 iguales a partir del A, B, C, M y M, o sea, cuando tenemos una pareja,
¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer lo siguiente, o tenemos que hacer lo siguiente. A, B, C, M y M. Sabemos acá que A, B, C y M hasta el momento son distintos. Eso sí es fijo porque ya hemos partido del número 1, 10, 100, 1000 y 10.000. En el que tenemos todos distintos y en el que también teníamos que en el paso 1, el A más B menos C siempre va a ser distinto a los anteriores. Eso es lo que nos garantiza este número acá, este grupo, 1, 10, 100, 1000 y 10.000. Ya, tenemos el paso 3, A, B, C, M y M. Ya, para tener tres iguales, estamos diciendo que, ¿qué teníamos que hacer? Que, por ejemplo, ahí tenemos ya una pareja de dos iguales. Tenemos que hacer que uno de esos números, el ABC, se cambie hacia el número M. ¿Por qué? Porque si tratamos de buscar otros iguales no se va a poder, ¿no es así? Porque ya tenemos, porque solo tenemos un número. Entonces, tenemos que cambiar A, B o C por M. Ese va a ser nuestro paso. Ya. ¿De qué forma podemos hacerlo? Va a haber algunos casos ahí. Vamos a ver casos. Por ejemplo, podemos cambiar el C sin pérdida de generalidad por un A más B menos M. Luego podemos cambiar no. No, está bien, está bien. Luego podemos cambiar un número, que será sin pérdida de generalidad. Sin pérdida de generalidad también. Podemos cambiar un número. Acá habíamos hecho el caso en el que tenemos dos números de esos y el otro, la resta, va a ser el número de los que son iguales. Acá tenemos otro caso donde vamos a cambiar C por, en donde incluimos en la suma uno de los números iguales y le restamos uno de los otros, el B, por ejemplo. Ya. ¿Por qué escogemos tres de esos números? Porque el M y el M no lo queremos cambiar, solo queremos cambiar uno de esos tres. ¿Qué habíamos dicho? Que estos de acá tenemos que hacerlos iguales a M. Igual a M, igual a M. ¿No es así? Ya. ¿Qué tenemos acá? Ya en el caso 1, por ejemplo, vamos a tener esto acá. Si hacemos esto, vamos a tener que A más B va a ser 2 veces M, pero nuestro M era un número de la forma. Es por eso que había más casos. Y ahorita vamos a ver. Es un número de esta forma. A más B menos C. Acá el sin pérdida de generalidad no era posible. Dado que nuestro número M cumple que es A más B menos C, ese C va a cumplir un rol importante. Ese C va a ser el número que está en la resta. Así que los casos pueden ser o el C o el A. Acá el A y el B, ahí sí se cumple sin pérdida de generalidad, porque sabemos que ambos están en la suma, ¿no? Así cojamos cualquiera, el caso va a ser el mismo. Y vamos a escoger el A. El B. Tendremos acá que el B se va a convertir en un A más C menos M. Noten que es el mismo caso, solo que el C tiene un rol distinto. Tiene el rol de resta en M, así que no puede ser tomado al igual que el A y el B. En cambio, el A y el B sí pueden ser tomados de la misma forma porque son ambos parte de una suma. Ya tenemos que eso es igual a M. En este caso tendríamos que A más C es 2M, pero este es 2 veces A más B menos C. Acá notan que van a salir algo distinto. ¿Qué se va a cundir acá? Que
Por ejemplo, en el primero, pasamos a restar el A más B, tenemos un A más B y el 12 del otro lado. 12 va a ser igual a A más B. Acá que tenemos, que pasamos a restar también. No, acá no se puede restar, ¿no es así? Porque ya tenemos un A más C y el otro lado A menos C. Nos va a quedar esto acá. El 12 lo pasamos a sumar. Tenemos 13. Esto va a ser igual a un A. Se va un A y el 2B se queda. A más 2. ¿Pero qué tenemos? Tenemos que el A, el B y el C pertenecen a esos números. 1, 100, 1000, 10.000. Me salté uno, ¿sí? Bien, acá lo pongo. Pero el A, B, C pertenecen a 1, 10, 100, 1000, 10.000. ¿Y será esto posible? Que tres números de ese grupo de 5 cumplan esto acá, que 12 es A más B y 13 es A más 2B. No es posible, ¿no es así? ¿Por qué? Vamos a hacer esto acá. Miren, el ABC, al ser parte de esos números, tiene esas posibilidades. Pueden ser tres números seguidos, y pueden ser A10A, 100A, ¿no es así? O pueden ser números que no son consecutivos en este grupo acá en orden, y tendríamos del mismo modo un A, un K por A. Si los ordenamos, A menor que B menor que C. No, mejor no le llamamos A, porque van a ser esos números. Un R, un 10 por R y un 100 por R. Este va a ser nuestro caso base. Pero en general van a ser un R, un K por R y luego un K por L por R. ¿No es así? ¿Qué se va a cumplir? Acá nuestro K va a ser mayor o igual a 10. Nuestro KL siempre va a ser mayor o igual a 100. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que esos están en progresión geométrica de al menos 10. Ahí es la razón de por qué son 1, 10, 100, 1000 y 10.000. Pero como les había dicho al comienzo, esto no es necesario. Pueden ser también un 1, 4, con una razón de 4, por ejemplo, o 5 o 6, pero con un 10 es más que seguro. ¿Qué se va a cumplir acá? Que, por ejemplo, en el caso En el caso 12 es A más B. Por ejemplo, nuestro C puede ser el mayor. ¿Y qué tendríamos? Nuestro C puede ser mayor. Esa es una posibilidad. Y va a ser un número de la forma K por L por R. Va a ser igual a la suma de los dos. Sería un R más K por R. Sabemos que estos de acá es mayor o igual a 100. Pero este de acá no necesariamente, ¿no es así? Vamos a simplificarlo para que se entienda más. R más K por R. Tendríamos que se va el R y tendríamos que K por L es igual a 1 más K. En donde tenemos que se cumple hasta acá. Nuestro K por L, ya habíamos dicho que nuestro L también, y acá se va a cumplir eso acá. Nuestros K y L son números múltiplos de 100, ¿no es así? Múltiplos de 10, ¿no es así? Tendríamos estos que son múltiplos de 100. Múltiplo de 10 nada más, porque puede ser el caso que alguno es 1. Pero esto sería múltiplo de 10 más 1 o un 2, en caso sea el 1. Entonces no es posible.
Acá estamos viendo nada más las posibilidades por factores. Esa es la parte fea del problema. Solo esa parte de acá. De ahí ya sigue todo normal. En caso C sea un número que sea de los menores. En caso C no sea mayor, no es mayor. ¿Qué vamos a tener? Que A o B es mayor. Sin pérdida de generalidad, A es mayor. Tendríamos lo mismo, ¿no es así? Tendríamos ahí el 12 va a ser igual a un K por L por R más un B. Restamos 12 menos B, K por L por R. Esto es menor o igual a 12. ¿Qué tenemos acá? Que nuestro C es mayor o igual a K por L por R entre 2. Pero nuestro C solo puede ser un R o un K por R. Analizamos estos dos casos nada más. Se van R y tendríamos que K por L es menor o igual a 2 o L es menor o igual a 2. Pero ya hemos visto que eso no es posible, ¿no? Nuestro L es al menos un 10. Acá lo ponemos mejor. Habíamos dicho que K por L es mayor o igual a 100, pero eso se cumple por eso acá. L mayor o igual a 10, que es un factor también. Eso no es posible. Y cerramos este caso acá. Y cerramos este caso. Noten que para el caso 13 igual a más 2b, es el mismo proceso. Escogemos un C que sea mayor. Incluso el proceso en el que C no es mayor, usando desigualdades es más práctico. Hacemos este tipo de proceso. Definimos que uno es el mayor, lo reemplazamos por K por L por R y hacemos desigualdades y obtenemos. Y acá vamos a tener que también no es posible. Para no escribir todo. O si quieren lo dejo un espacio y luego leo. Espero que no estoy. No es posible. Acá luego lo completamos. Ya, ¿qué más falta? Ya, entonces vemos que esos dos casos no se pueden dar. Y faltaba un caso más. Es un caso. Falta un caso más. El caso en el que nuestro C, ahí sin pérdida de generalidad, nuestro C va a ser igual a un A más M menos B. Y eso va a ser igual a un M. ¿Eso es posible? ¿Qué se va a obtener de acá? Que A es igual a B. Eso sí, notoriamente no es posible. ¿No es así? Para los otros casos, en donde A es igual a A más M menos C, o al revés, también se va a cumplir lo mismo. Así que no va a ser posible. Y acá tenemos ya todos los casos. Entonces no vamos a obtener tres números iguales luego del paso 3. Entonces, ¿qué tenemos? En paso 3 tenemos a lo más, pongamos acá mejor. Entonces, en el paso 3, en el paso 3 tenemos a lo más dos iguales. ¿Qué va a pasar en el caso 4? En paso 4, a lo más va a agregar un número igual. A lo más, porque sabemos que en cada paso solo cambia un número. Entonces, a lo más aumenta en 1 el número de números iguales. Entonces, a lo más hay 3 iguales. Y en el paso 5 que vamos a tener, que escribiendo lo mismo, a lo más hay 4 iguales. Esa parte del final la entendieron. ¿Por qué decimos que a lo más aumenta en 1 el número de números iguales? Esto acá se va a cumplir por eso acá. Acá vamos a explicar. Explicación.
tenemos nuestros números A, B, C, D y E, ¿no es así? Sabemos que estos van a cambiar por qué número. Por A, B, C, D. Sin pérdida de generalidad cambia el último. Por un A más B menos C. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Ese es el único número que va a cambiar. Único número que cambie. Este número puede ser o A, o B, o C, o D. Pero no puede ser dos a la vez. Ya. Entonces, ¿qué va a suceder? Si teníamos que había una cantidad X de X iguales, entonces, haciendo este paso acá, vamos a cambiar solo uno de los números, nos hace uno de los números del 1 al 5. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá pasa que cambia uno de esos. Si cambia uno de esos iguales, entonces, o bien puede que también sea igual, o bien puede que cambie. Entonces sigue habiendo a lo más X. Pero si cambia otro, entonces a los X que tenemos podemos agregarle ese 1, que es el otro. Entonces ese número puede ser igual. Y acá tendríamos que habría uno más. X más 1 a lo más. Y 2, ¿por qué no? Porque no estamos cambiando dos números, solo estamos cambiando un número. Y estamos trabajando con la cantidad máxima iguales. Cantidad máxima iguales. Puede haber un igual, dos iguales, tres iguales, que estamos viendo ahí. Entonces ya vemos que en el paso 5 a lo más vamos a tener 4 iguales. Por ejemplo, podemos hacer estos pasos para que vean cómo es. A lo mejor lo vamos a ver en el ejemplo. Vamos a probar ahora que para 6 pasos, sí es posible. Sea cual sea los números. Para 6 pasos. Tenemos 6 pasos. Vamos a tener esos números. A, B, C, D y E. Vamos a hacerlo paso a paso. Paso 1. Nuestro E cambia. A, B, C, D. Va a cambiar por un M, que va a ser igual a más B menos C. Sabemos que en el paso 2 también podemos hacer que cambie el D. Tendríamos A, B, C, M también. Y el M se mantiene, el final. Luego hacemos lo mismo. No, ahí no hacemos lo mismo. Ahí hacemos un paso especial también. Aplicamos eso ahí, pero para estos de acá. Miren. Una vez tengamos dos iguales, vamos a hacer este paso. Paso 3. Nuestro B va a cambiar por los números A más M menos M. Ahí usamos esos dos M's y los demás se mantienen. Eso sería un A, ¿no es así? Nuestro C también va a cambiar hasta nuestro paso 4. A, A. Sabemos que esto siempre da A, M y M. Ahí tenemos, como habíamos visto, que a lo más tenemos 13 números iguales. 3 números iguales, a lo más. ¿Está cumpliendo? Siempre aumenta un número para que sea igual. A lo más un número. ¿Y luego qué hacemos? Hacemos este paso acá. A este M lo cambiamos. Paso 5 sería A, A, A. Este M lo podemos cambiar por ¿cuál? Por el A más A menos A. Y queda nuestro M. Esto es A. Y en el paso 6 hacemos eso ahí también. Nuestro A, el A y el A.
Y ahí tendríamos en 6 pasos, todos iguales. Ya, vamos a ver de nuevo el problema. Ya, habíamos comenzado con este grupo del 1 al 10.000. Habíamos dicho que cualesquiera sea el paso, siempre los números que seguían iban a ser números distintos. Esto lo probamos porque todas esas posibles sumas, todos esos posibles pasos, se podía comprobar que iban a ser siempre distintos a los números 1, 10, 100, 10.000. Luego que tenemos. Eso prácticamente era como probar este caso acá, en el que hacíamos el caso de un D es igual a A más B menos C, solo que se tendrían que ver un poco más de caso. Pero más práctico es mostrar todos, o mostrar unos cuantos y explicar por qué. Ya luego tenemos en el paso 2 que teníamos a lo más dos distintos. En el paso 3 no podíamos encontrar tres iguales. Ahí vimos los casos, porque para ese grupo no se podía dar. Tenían que cumplirse condiciones especiales y esas condiciones especiales no se dan en este grupo de acá. Y luego teníamos que en el paso 3 teníamos a los más dos iguales. En el paso 4 sabemos que a lo más aumenta uno igual. Entonces a lo más hay 3. En el paso 5 a lo más 4. Y eso sería todo. Ese problema sí fue algo larguito, tal vez debió estar al final. Ya. Pero curiosamente fue de una fase 3. Sí, fue una fase 3. Así que ahí trataban de buscar el número mínimo nada más. Y como que no tenías que demostrar prácticamente. Saben que en la fase 3 solo tenemos que ponerle respuesta. Acá normalmente lo que demora es sustentar por qué. Pero cuando solo tienes que colocar la respuesta, podemos encontrar el caso para 6. Y para 5 ya podemos intuir que podemos encontrar un contraejemplo. Ya. ¿Tiene alguna duda ahí? Ahora ya no se ve, ¿no? Y ahora vamos al problema 3. Esa fue una fase 4 del nivel 1. Tenemos un planeta muy lejano. En un planeta muy lejano, el año va a tener 2020 días. En cada día del año, cada habitante de dicho planeta miente o dice la verdad durante todo el día. Ten presente que la cantidad de días en que se miente o en que se dice la verdad puede ser cero, ¿ya? A un habitante se le hizo cada día del año las siguientes preguntas. ¿Cuántos días mientes en el año? El habitante respondió. El primer día yo miento por lo menos un día del año. En el segundo día respondió. Yo miento por lo menos 2 días del año. En el tercer día yo miento por lo menos 3 veces, 3 días del año. Y así sucesivamente. Entonces en el día 2020 que diga, dice, yo miento por lo menos 2020 días del año. Esas van a ser sus respuestas todos los días del año. Y nos preguntan, ¿cuántos días del año va a mentir dicho habitante? ¿Qué podemos hacer acá? ¿Será 2019? ¿Cómo? 2019. 2019. No, 2019 no. Eh, puedes probarlo con 2019, pero vas a ver que sus afirmaciones de yo miento por lo menos un día, sabemos que nos dice cuántos días al año va a mentirnos, ¿así? Si tenemos que es 2019, entonces el primer día va a decir la verdad hasta el día 2019. Entonces, 2019 días va a decir la verdad. Y eso no es posible, porque estamos diciendo que 2019 días va a decir una mentira. Salía 1010, creo, ¿no? Ajá, sale en 1010. Ya acá, ¿qué podemos hacer? Tenemos 220 días.
tenemos que el día 1 dice que miente al menos una vez. Una vez. ¿No es así? Un día ya. Y así análogamente. Así sucesivamente. Que día 2, el día 2004. Lo mismo. 2, lo mismo. 2004. Ya. ¿Qué podemos hacer en el problema? Lo primero es esto de acá. Supongamos que, podemos suponer cuántos días miente, ¿no es así? Supongamos que miente n días. Solo sabemos que n es menor o igual a 2020. ¿No es así? ¿Qué va a pasar acá? Eh, ya. ¿Qué va a suceder? En el día 1 hasta el día n, ¿qué va a decir? ¿Dice la mentira o dice la verdad? Sabemos que va a mentir n días. Entonces la sentencia miente al menos un día va a ser correcta. Porque acá estamos en el caso en el que tenemos los números del 1 al n. ¿No es así? Entonces, esto va a ser verdadero. Acá vamos a poner mejor esto. N es mayor o igual a 1. Así que está diciendo la verdad, verdadero. Así hasta el caso en el día n, ¿no es así? Que dice que miente n días. Y eso es verdadero. Entonces, hasta el momento tenemos que n días dice la verdad. Acá vamos a hacer dos casos. Es importante notar esto. Por ejemplo, vamos a hacer el caso en el que n sea 2020. ¿Por qué hacemos este caso? Porque no sabemos que luego del día 1 va a haber un día n más 1. En el caso n 2020 no se va a cumplir, ¿no es así? Entonces tenemos que hacer el caso en donde sea el máximo. ¿Qué sucede en el caso máximo? Sabemos que el día 1 hasta el día 2020 va a decir la verdad. Entonces 2020 veces dice la verdad. Pero también 2020 veces pero también 2020 veces dice una mentira. La verdad. Nos miente. 2020, también 2020 veces miente. Dice la verdad. Sabemos que la suma de los días que dice la verdad y los días que miente va a ser 2020, porque el año tiene 2020 días. Entonces tenemos que 2020 más 2020 va a ser 2020. Y esto de acá es absurdo, ¿no es así? Pues no es posible que esa suma se dé. Ya, entonces vamos a hacer otro caso. Sabemos que n no puede ser 2020, entonces n va a ser menor que 2020. Y de acá que nos importa, solo nos importa saber que el n más 1 es menor o igual a 2020 para poder hacer nuestros casos. Teníamos que en el día 1, n mayor o igual a 1, día 2, n mayor o igual a 2, así hasta nuestro día n era mayor o igual a n, y teníamos acá, vamos, día n, y luego vamos con los otros casos. Día n más 1, n más 1, no,
nuestro n es menor que n más 1, así hasta el día 2020. Nuestro n es menor que n más 1, no, menor que 2020. ¿No es así? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Acá va a decir la verdad, va a decir la verdad porque miente al menos una vez al año, miente al menos 2 veces al año, hasta el día n, miente n veces al año. De ahí que dice que miente al menos n más 1 veces al año, pero eso no es posible porque miente n veces. Entonces acá sí está mintiendo. Así hasta el día 2020. Y podemos contarlos, ¿así? ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos que n veces miente. Ya, n veces miente. No, n veces dice la verdad, perdón. N veces dice la verdad. Pero también sabíamos cuántos días mentía, ¿no es así? Esos son todos los días que he mentido. Pero por suposición habíamos dicho que n días va a mentir. Acá tenemos que n días también miente. Esa que es la parte principal del problema. Ya hemos descubierto que si n días va a mentir, entonces los días del 1 al n va a decir la verdad. Ya hemos asegurado que esos n días está diciendo la verdad. Luego, a partir del día n más 1 hasta el 2020, está mintiendo. Ahí lo natural es que tengamos eso acá. 2020 menos n veces miente. Pero por nuestra suposición, esto acá es n. Entonces, ¿qué tenemos? Que el caso tiene que cumplir esto acá. 2020 menos n va a ser igual a n. Acá tenemos que n solo puede ser 1010. Eso sería todo el problema. Ahora vamos con el problema número 4. ¿Qué nos dice el problema 4? Ya, tenemos un tablero de 2 filas y 4 columnas. Se escriben los números 0, 1, 2, 3 en ese orden en la primera fila. Cada número de la segunda fila corresponde a la cantidad de veces que aparece en el tablero, el número de su misma columna, pero en la primera fila. Cada número de la segunda fila corresponde a la cantidad de veces que aparece en el tablero. ¿Okay? Vamos a verlo. Cada número de la segunda fila corresponde a la cantidad de veces que aparece en el tablero el número de su misma columna. Ya, pero en la primera fila. O sea, el número que está arriba. ¿Cuántas veces va a aparecer ese número que está arriba en el tablero? Un ejemplo, para los números 1, 2, 3, 4, en la primera fila que cumplen la condición anterior, es el siguiente. Tenemos ahí, los primeros números son 1, 2, 3, 4, y los números de la segunda columna van a ser la cantidad de veces que aparece el número de su misma columna, pero arriba, ¿no? Por ejemplo, el 1 está apareciendo 3 veces, por eso está escrito el 3 abajo. El 2 está apareciendo una vez, por eso está escrito una vez. El 3 aparece 3 veces, por eso está escrito el 3, y el 4 también. Aparece una vez. Nos dice que hallemos todas las formas posibles de completar el tablero, pero para nuestros números en la primera fila 0, 1, 2, 3. Ya. Tenemos esto acá. 2. Estos son 4. ¿No? 4. Ya. Ya tenemos acá nuestros números 0, 1, 2, 3. Y acá no sabemos qué números van. Vamos a llamarles a 0, a 1, a 2 y a 3. Y ahí tenemos varias cosas que vamos a encontrar que se cumplen en ese tablero. ¿Qué es lo primero?
Lo primero es esto de acá. Sabemos que el 0, el 1, el 2 y el 3 están apareciendo al menos una vez, ¿no es así? Entonces, ¿qué se va a cumplir? Que A0 es la cantidad de veces que aparece el 0, es mayor o igual a 1. A1 es la cantidad de veces que aparece el número 1, es mayor o igual al 1. ¿Por qué? Porque ahí hay un 1. Y así con todos. A2 mayor o igual a 1. A3 mayor o igual a 1. ¿Y qué se puede deducir de esto de acá? Con el número 0. A ver. El número 0, ¿cuántas veces va a aparecer de esta forma? Sabemos que el número 0 nunca va a ser el A0. El número 0 nunca va a ser igual a 1, igual a 2, ni siquiera igual a 3. Entonces de acá podemos deducir que A0 va a ser 1. Mejor lo ponemos acá. Entonces, ahí nunca es 0. Entonces el A0 va a ser igual a 1. Para ahí igual 0, 1, 2, 3. No se va a cumplir eso ahí porque son mayores o iguales a 1. Tenemos ya que el A0 es 1. Ya tenemos un avance ahí. Copio esto. Ya. Tenemos que el A0 es 1. Vamos a completar. Ya tenemos un número escrito. Vamos a hacer mejor. ¿Qué otra consideración vamos a tener? Entonces, primera parte, segunda parte. Ya. Sabemos que ya. Nuestro A1 va a contar la cantidad de veces que aparece el 1, ¿no es así? Número de veces 1. Nuestro A2, número de veces 2. Nuestro A3, número de veces 3. Y nuestro A0 ya también. Número de veces 0, aunque nuestro A0 sea 1. ¿Qué estamos contando acá? La cantidad de veces que aparece el 0, la cantidad de veces que aparece el 1, la cantidad de veces que aparece el 2 y la cantidad de veces que aparece el 3. Pero si sumamos, suma de cantidad de veces que aparece I, ¿qué vamos a tener? Por un lado vamos a tener que es A0 más A1 más A2 más A3, ¿no es así? Es lo que teníamos ahí. Pero por el otro lado vamos a tener esto de acá. Cantidad de veces que aparecen los números I va a ser la siguiente. Sabemos que los números van a completar el tablero y solo tenemos números del 1 al 3. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Que la cantidad de veces que aparecen los números, los ceros, 1, 2, 3, va a tener que ser igual al número de casillas que tiene el tablero. ¿Por qué? Porque estamos completando el tablero solo con estos números. Entonces esto de acá va a ser igual a 8 también. Ya tenemos dos igualdades que tenemos de ambas. Tendríamos que A0 igual a 1 más A1 más A2 más A3 va a ser igual a 8. De acá tenemos que A1 más A2 más A3 va a ser igual a 7. Ya. Espero que esta parte de acá les haya quedado claro. Ajá. ¿Por qué la cantidad de veces que aparecen los números? ¿Por qué la sumatoria de cantidad de veces es igual a 8, que es la cantidad de casillas del tablero? Ya. Nos pueden más o menos también como que deducir. Por ejemplo, cuenten la cantidad de veces que aparece el 1. Supongan que hay un 1 ahí. Entonces llena tres casilleros, por ejemplo. Luego el 2 va a llenar uno o dos casilleros, por ejemplo. El 3 va a llenar uno o dos casilleros. El 0 llena un casillero.
pero de cualquier forma que esté llenando, siempre llenamos todos los casilleros, todas las casillas, perdón. Entonces, con los 4 números, el 0 al 3, vamos a llenar siempre las 8 casillas. Es por eso que tenemos que la suma de veces que aparece el i también es 8. Ya hemos llegado a que A1 más A2 más A3 es igual a 7. Vamos al siguiente paso. Tenemos A1 más A2 más A3 es igual a 7. Ahí podemos hacer casillas o podemos definir un mayor. Podemos hacer 3 casos, ¿no es así? Por ejemplo, vamos a hacer 3 casos. Con casillas, ¿qué tendríamos? Al principio de casillas, tendríamos esto acá. Que algún ahí va a ser mayor o igual a 7 veces entre 3. Porque son 3 números de la suma. Esto que es igual a un 2,3 algo, ¿no es así? Entonces, ahí es mayor o igual a 3. Pero como ahí es un número del 0 al 3, tendremos que ese ahí va a ser igual a 3. Eso es lo que se va a cumplir. Y a partir de esto podemos hacer los casos. Esa es una de las formas de ver el caso. Otra de las formas también sería hacerlo así. Podemos hacer el caso donde ahí sea el mayor. ¿Qué se va a cumplir? Que la suma A1 más A2 más A3. Vamos a diferenciarlo mejor. Forma 1, forma 2. Ahí mayor. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Que A1 más A2, A1 más A2 más A3 va a ser menor o igual a 3 veces ahí. Pero esto que es igual, igual a 7. Y obtenemos lo mismo de casillas. Entonces ahí es igual a 3. El mayor, siempre el mayor. Entonces vamos a hacer 3 casos acá. Casos. Caso A1 igual a 3. Y luego ya se deduce A2, 3, A3, 3. Vamos a empezar con el 1. Copiamos esto acá. Copiar. Pegar. Ya está. Genial. No. Muy bien. Ya. A1 igual a 3, ¿no es así? A1 igual a 3. ¿Qué podemos deducir de esto de acá? Lo primero es esto de acá. Como A1 es igual a 3, entonces el A2 más A3, ¿a qué va a sumar? Va a sumar 4. ¿No es así? Este 4 puede ser 1 más 3 o 2 más 2. 1 más 3 o 2 más 2. Pero qué va a cumplirse acá? Sabemos que el 3, sabemos que el número 1 aparece 3 veces. Entonces, A2 o A3 es igual a 3. Entonces solo tenemos el caso 1 más 3. De acá tenemos que A2 es igual a 1, A3 igual a 3, o A2 igual a 3 y A3 igual a 1. ¿Qué sucede en A2 igual a 1 y A3 igual a 3? Cumple. Ahí lo vamos a llenar de nuevo. Ahora lo ponemos acá. Primero descartamos. Entonces, A2 igual a 3. Vamos a hacer este caso primero para descartarlo. Y A3 igual a 1. ¿Qué va a pasar acá? Que nos dice que
El 3 aparece una vez. Y eso es una contradicción porque ahí vemos que aparece al menos 2 veces. 2 veces está apareciendo. No, 3 veces todavía. Porque aparece 3 veces. Ese 3 veces. Luego que tenemos. Entonces, A2 es igual a 1, A3 es igual a 3. Y esto va a cumplir. ¿Qué pasó? Y ahí esto va a cumplir. Otra vez. Porque rellenamos nada más. Acá tenemos 1, 3, cumple. Ya. Luego hacemos el caso A3 igual a 3. Y vamos a ver que es similar. Eso va a ser similar. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Nos vamos a obtener de nuevo que la suma solo puede ser 1 más 3 o 2 más 2. Y que el 3, en vez del 1 ahí, va a aparecer al menos 3 veces. Entonces, solo puede ser 3. No, mejor lo llenamos. Similar. Para que quede claro mejor. A2 más A1 va a ser 4. Esto puede ser 1, 3, 2, 2. Pero ¿qué va a pasar? Pero el número 3 aparece 3 veces. Entonces, A2 más A1 es igual a 1 más 3 en algún orden. Y hacemos casos, ¿no es así? A2 igual a 3, A1 igual a 1, A2 igual a 1, A3 igual a 3, A1 igual a 3. Notemos que este es el mismo caso anterior, mismo ejemplo anterior, misma configuración anterior. Y que esto no cumple, se puede descartar. Nos quedaría el caso A2 igual a 3. No. Ya acá nuestro A2 es igual a 3. ¿Cómo lo llenamos? Entonces número 2 aparece 3 veces. Entonces A1 igual a 3 igual a 2, porque faltan 2 casillas y tiene que ser solo 2. Y cumple. Entonces, solo hay 2 formas de llenar. La del caso A2 igual a 3, y ya hemos visto que la del caso A3 igual a 3, A1 igual a 3, va a ser la misma, el mismo ejemplo. Vamos al otro problema. 4. Vamos al problema 5. Tenemos un tablero cuadriculado de 123 por 123 casillas. Cada casilla es pintada de rojo o azul, de acuerdo con las siguientes condiciones. Cada casilla pintada de rojo, que no está en el borde del tablero, tiene exactamente 5 casillas azules entre sus 8 casillas vecinas. Y cada casilla pintada azul, que no está en el borde del tablero, tiene exactamente 4 casillas rojas entre sus 8 casillas vecinas. Hay el número de casillas pintadas de rojo en el tablero total. 2 casillas son vecinas y tienen un lado o un vértice en común. Ya. Este tipo de problemas parece muy extenso,
Pareciera. Pero tenemos que fijarnos en casos pequeños nada más. Por ejemplo, vamos a tratar de llenar. Vamos a analizar una casilla en especial. Una casilla cualquiera. Especial no, cualquiera. ¿Qué va a suceder con sus vecinas? Sabemos que sus vecinas van a ser estas acá, ¿no es así? Bueno, un lado o un vértice en común. Entonces sus vecinas son las 8 casillas acá. Esta es nuestra casilla principal. Y sus vecinas son las que están al costado. Ya. Vamos a hacer los dos casos. ¿Qué sucede cuando es rojo y cuando es azul? Cuando es rojo, ¿qué se va a cumplir? Que vamos a tener en sus vecinas 5 azules y 3 rojos, ¿no es así? Entonces, ¿qué vamos a tener? En general, vamos a tener 5 azules y 4 rojos. En las 9. Ese es lo primero que tenemos. ¿Qué sucede en el otro caso? Uy. Caso en el que tenemos una casilla azul. El centro, nuestra casilla azul. Sabemos que esos son tableros de 3×3. ¿Qué nos decía el problema? Que para una casilla azul, cada casilla pintada azul, que no es al borde del tablero, va a tener exactamente 4 casillas rojas entre sus 8 vecinas. 4 rojas. Pero si tiene 4 rojas, como son 8 vecinas, va a tener 4 azules. Entonces acá, 4 rojas, sus vecinas, y 4 azules. Estas son vecinas. Vecinas. Entonces en total va a tener 4 rojas y 5 azules. ¿Y de qué nos damos cuenta acá? Que en ambos casos tiene 5 azules y 4 rojas. ¿Y qué vamos a tener ahora? Tenemos nuestro tablero ¿de cuánto? De 123 por 123. 123 por 123. Tenemos este tablero de 3×3, tablero de 3×3, así todo. Podemos dividirlo en estos grupos. 3×3, 3×3. Todos tableros de 3×3. ¿Qué se va a cumplir en cada tablero? 41. 41 tableros. ¿Por qué? Porque tiene el lado 123. ¿Qué se va a cumplir? En cada tablero 3×3 tenemos 5 azules y 4 rojas. ¿Por qué? Por el conteo que ya hemos hecho. Sabemos que estamos contando solo en base a la casilla del centro. Entonces, si separamos esas de ahí, siempre vamos a tener entre esas 9 casillas, 5 azules y 4 rojos. Entonces, para contar la cantidad total de casillas rojas que tiene el tablero, tendremos que contar la cantidad de tableros de 3×3. Sabemos que hay 41 al cuadrado tableros 3×3. Y como cada tablero de 3×3 tiene 4 rojas, entonces se va a cumplir que hay 41 al cuadrado por 4 rojas, casillas rojas. Entonces esto sería la solución. Solo teníamos que agrupar. Acá esto no es tan obvio. No es obvio en realidad porque normalmente tratas de buscar una solución en base al 123 por 123.
Acá una de las formas de abordar el problema es tratar de agruparlo siempre, porque siempre ayuda. Vamos al problema 6. Dados 5 puntos distintos del plano, se pintan de color rojo los puntos medios de todos los segmentos determinados por estos puntos. Todos los puntos medios. Nos pide hallar la cantidad mínima de puntos rojos. Ya. Vamos a analizar primero el caso de una recta. ¿Qué vamos a tener en una recta? Vamos a tener 7 números, 7 puntos. No, 5 puntos. Vamos a llamarlos así: x1, x2, x3, x4, x5. Vamos a hacer como si estuviésemos trabajando en la recta de los números reales. Vamos a trabajar con nuevo cartesiano. X, y sumamos que acá es el 0. Pues no es un punto el 0. Tenemos los puntos x1, x2, x3, x4, x5. ¿Qué se va a cumplir? Tenemos que acá punto medio es un rojo, ¿no es así? Acá el punto medio es un rojo. Pero vamos a seleccionar ahí una cantidad de puntos rojos que sabemos que siempre son distintos. Sabemos que un punto rojo va a ser siempre igual a un xy más xj entre 2. Porque siempre son casillas al medio. Siempre son puntos medios. Y un punto medio en el plano se va a definir siempre como la semisuma entre 2. Ya. Luego, ¿qué vamos a tener? Vamos a encontrar la cantidad de puntos que pueden ser distintos. Por ejemplo, vamos a tener este punto, x1 más x2 entre 2. Vamos a ver de dónde sale también. Vamos a tomar estos puntos, ¿ya? Punto de acá. Vamos a bajar todo esto. Ajá. Ya. Vamos a tomar esos dos puntos, luego estos dos puntos, luego estos dos, luego estos dos, y luego esos dos puntos, estos dos, y estos dos de acá. Vamos a tener 7 puntos ahí. 7 parejas. Vamos a probar que esas 7 parejas siempre tienen 7 números, 7 puntos medios rojos distintos. Ahí sus puntos rojos van a ser los siguientes. x1 más x2 es el primero, entre 2. Luego el siguiente es x1 más x3 entre 2, ¿no es así? Pero sabemos que esto de acá es menor. ¿Por qué? Porque tenemos acá que x1 menor que x2, menor que x3, menor que x4, menor que x5. Esa es nuestra desigualdad base. Y se va a cumplir acá abajo que x1 más x3 entre 2 va a ser mayor que x1 más x2 entre 2. Así nuevamente vamos a tener que esto es menor que x1 más x4 entre 2, menor que x1 más x5 entre 2, y esto también va a ser mayor que, acá tenemos la pareja x2, x5, va a ser menor que x2 más x5 entre 2. ¿Por qué? Por la desigualdad de x1 y x2. Así otra vez tenemos la desigualdad x3 más x5 entre 2, y finalmente x4 más x5 entre 2. Ahí tenemos 7 puntos distintos, 7 puntos rojos distintos, y vamos a trabajar el problema en base a esto acá. Vamos a encontrar un ejemplo primero para el caso de 7, porque vamos a probar que esa va a ser nuestra solución. Vamos a trabajar con la recta puntos iguales. Este va a ser nuestro primer punto, segundo, tercero, cuarto,
quinto. Eso está de más. Ya tenemos nuestra recta. Esos van a ser nuestros 5 puntos. Vamos a trabajar con una recta dividida en 4 partes iguales. ¿Para qué? Porque sabemos que nuestros puntos rojos van a ser los siguientes. Por ejemplo, los puntos rojos de estos números de acá van a ser este rojo de acá, rojo. Los puntos medios de estos dos de acá van a ser estos de acá. Acá falta uno, ¿no? Puntos medios de estos de acá va a ser este de acá. Los puntos medios de estos de acá va a ser este de acá. Y luego, ¿qué tenemos? Podemos hacer lo mismo para todos. De estos dos de acá ya tenemos el punto rojo. De estos dos de acá ya tenemos el punto rojo. De estos dos de acá tenemos que el punto medio es este de acá. Y así podemos demostrar que como son 5 puntos distanciados con la misma distancia, entonces sus puntos rojos van a ser solo estos puntos de acá, que son solo 7 puntos. 1, 2, 3. Ah, no, el último no. Este acá no es un punto medio, solo son 7 puntos. Ya tenemos el ejemplo. Pero ahora, ¿cómo pasamos el caso de 7? ¿Cómo pasamos de 7 puntos en el plano a 7 puntos en la recta? Vamos a hacer esto acá. Supongamos que tengamos 7 puntos. ¿No es así? No, 5 puntos, perdón. Siempre me olvido eso. 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Y tenemos una recta abajo. ¿Qué va a pasar acá? Vamos a hacer esto acá. Podemos proyectar este punto. Y vamos a tener un punto acá. Otro color mejor. Vamos a proyectar este punto de acá. Y tenemos un punto. Nuestro punto 1. Vamos a proyectar esto de acá. En la recta. Vamos a tener el punto 2. Proyectamos. Tenemos el punto 3. Proyectamos. Tenemos el punto 4. Y proyectamos y tenemos el punto 5. ¿No es así? ¿Qué va a suceder acá? Vamos a trabajar con los puntos medios. Por ejemplo, el punto medio de acá, ¿cuál va a ser? Este de acá. Y vamos a proyectarlo también. ¿Qué va a suceder con su proyección? Su proyección también va a ser punto medio de esos puntos. Entonces, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. Proyectamos esos dos. Un rojo. Su proyección también va a ser el punto medio. Podemos probar que cada vez que tenemos un punto I y un punto J y su punto medio, entonces su proyección va a ser también un punto rojo. ¿En dónde? En los mismos, ¿no es así? En la misma proyección. La proyección de ese punto rojo va a ser el punto medio de las proyecciones de esos puntos. XY y XJ. ¿Por qué? Por ser un trapecio y por ser alturas. Entonces, ahí podemos hacer una biyección. Número de puntos rojos en P1, P2, P3, P4, P5 es igual al número de puntos rojos en sus proyecciones, ¿no es así? X1, X2, X3, X4, X5. Acá hay un inconveniente a veces. ¿Qué va a suceder? Se puede dar este caso. Inconveniente, vamos a ponerlo acá.
Se puede dar este caso de acá. No, puede que alguno de ustedes haya pensado, ¿qué pasa si tenemos esto acá? P y PJ. Ahí no podríamos hacer, no, sí podríamos, pero ambos tendrían solo un punto y la cantidad mínima no la hemos trabajado para 4 puntos, o sea, acá tendríamos menos de 5 puntos. La cantidad mínima de puntos rojos solo la hemos trabajado para 5 puntos. Si tenemos menos de 5 puntos, puede que tengamos una cantidad menor de puntos rojos, ¿no es así? En el análisis. Por ejemplo, también se puede dar este caso acá. PI, PJ, todos los números, hasta P5. 5 puntos. ¿Qué va a suceder acá? Si consideramos esta recta perpendicular, solo habría un punto y ni siquiera hay rojos. Hay rojos, porque no hay puntos medios. Pero eso es lo que tenemos que evitar. ¿Y de qué forma lo evitamos? Sabemos esto de acá. Lo evitaremos. ¿De qué forma? Sabemos que hay ¿cuántas rectas? A lo más puede haber a lo más 5 en 2 rectas, ¿no es así? Siempre hay 5 en 2 rectas. Y ya hemos visto que nunca nos conviene trabajar con una recta perpendicular a alguna de esas rectas. Entonces, escogemos una recta que no sea perpendicular a ninguno. De esos 5 en 2. ¿Eso podemos hacerlo? Esto sí es posible. ¿Por qué? Porque estamos en el plano y hay una infinidad de rectas. ¿Es posible? Lo pongo acá. Porque hay infinidad de rectas. Y solo estamos evitando una cantidad finita. O sea, nos quedan una infinidad de rectas que podemos elegir, tal que ninguna sea perpendicular a una recta que pase por esos dos puntos. De esta forma evitamos estos casos especiales, y aseguramos que siempre se va a poder proyectar y vamos a tener 5 puntos. Entonces, tendríamos la biyección y tendríamos que la cantidad de puntos rojos en esos 5 puntos sería la misma que la cantidad de puntos rojos en las proyecciones y sabemos que esa cantidad es mayor o igual a 7, ¿no es así? Por lo tanto, nuestra solución de cantidad mínima es 7 y ya tenemos el ejemplo ahí. Ya, muchachos. Estamos en la 6, ¿no? Ya vamos a hacer la 7 como el último problema. Y de ahí pasamos a resolver algunas dudas. Lo primero que tenemos que notar en el problema 7, sí creo que lo digo. Perdón. Tenemos las caras de un cubo. En estas se van a escribir enteros positivos distintos. Un número en cada cara. De tal forma que los números en cualesquiera dos caras vecinas que comparten una arista, esas son las vecinas, van a diferir en al menos 2. Nos piden hallar la mínima suma posible de estos 6 números. Ya tenemos un cubo, para empezar. Nuestro cubo va a ser así. Y en cada cara vamos a escribir un número. Vamos a tener 6 números en total. Nos dice que cualesquiera dos caras vecinas van a tener dos números que difieran en al menos 2. Ya. Vamos a ver este caso inicial. ¿Qué sucede
si hay 3 consecutivos. ¿Podrá darse este caso? Tres números consecutivos escritos. X más 1, X más 2. ¿Qué sucede? Vamos a tener lo siguiente. Analizamos el cubo. Es nuestro cubo medio feo. Por ejemplo, vamos a tener acá el número X. ¿Qué va a pasar? ¿En cuánto difiere? En el menos 2, ¿no? El menos en 2. Ya está bien. Ya. Noten que el X tiene 4 caras vecinas. ¿Qué va a pasar con esas 4 caras vecinas? Va a pasar que en ninguna puede estar X más 1. ¿Por qué? Porque si X más 1 está en alguna de esas 4 caras, vamos a tener, caso contrario, vamos a tener 2 vecinas con resta X más 1 menos X igual a 1 menor que 2. Y eso no es posible. ¿No es así? Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, el número X más 1 tiene que estar opuesta a X. Eso queda claro, ¿no es así? El X más 1 va a estar acá. ¿Y qué sucede ahora? ¿Qué pasa con X más 2? Porque tenemos los 3 escritos en alguna de las caras, ¿no es así? ¿Qué va a pasar con X más 2? X más 2 va a estar en alguna de las 4 caras vecinas de X. Y cumple con X. Pero ¿qué va a pasar con X más 1? Va a pasar que X más 1 y X más 2, sí o sí, son vecinas. Y eso acá no es posible, ¿no es así? Entonces ya hemos visto que 3 números no pueden ser consecutivos. Ser consecutivos. Ya. Ya sabemos que no puede haber 3 números consecutivos escritos. Vamos a analizar el problema en general entonces. Ya. Vamos a ordenar los números de esta forma. Vamos a tener los números A1, A0, ¿ya? A0, A1, A2, A3, A6. A4, A5, perdón. No sé por qué salta el 6. Acá tenemos los 6 números. Son distintos, así que los podemos ordenar. Vamos a llamarlos así en ese orden. A0, A1, A2 hasta A5. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucede? Y A0 es mayor que 1. Si A0 es mayor que 1, podemos restar. Vamos a tener ya, primero vamos a llamarlo esto. Vamos a definir. Sea A0, A1, un grupo que cumple. Que cumple. Escribo feo. Por un grupo está mejor. Que cumple. Ya está. ¿Qué sucede si A0 es mayor que 1 en ese grupo que cumple? Vamos a poder hacer esto acá.
A0 le vamos a restar A0 menos 1. Acá A0 menos 1 es mayor o igual a 0. Mayor que 0, perdón. O sea, es mayor o igual a 1. Le vamos a poder restar un número A0 menos 1 a todos. A0 menos 1. Y vamos a tener esto de acá. A1 menos A0 menos 1. A2 menos A0 menos 1. A3 menos A0 menos 1. A4 menos A0 menos 1. Ya no sé por qué he escrito puntos nada más. A5 menos A0 menos 1. ¿Se entiende? ¿Y qué tendríamos acá? Tendríamos acá el 1. Y les pregunto a ustedes, ¿este grupo también cumple? ¿Este grupo cumple? ¿Qué creen ustedes? Este grupo sí va a cumplir. ¿Por qué? Sabemos que esas caras solo van a cumplir que son distintas y sus diferencias en dos vecinas van a ser al menos 2. Entonces, vamos a ver, un par, vamos a decir, cumple. ¿Por qué? Porque un par de vecinas tiene resta igual a, vamos a llamarle ahí, menos A0 menos 1, es un número, menos AJ menos A0 menos 1. ¿Eso qué es igual? Ahí menos AJ. Pero sabíamos de lo anterior que ese grupo sí cumplía. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Eso es mayor o igual a 2. Entonces, sí cumple. Sí cumple. Ya, sí cumple. Vamos a ponerlo acá. Cumple. Porque para todo par de vecinos, vamos a tener esto de acá, ¿no? Que su resta es ahí menos AJ. Pero en el anterior también ahí y AJ eran vecinos. Entonces su resta es mayor o igual a 2. Entonces sí va a cumplir. ¿Qué es lo que rescato de esto de acá? Rescato que si un grupo cumple, entonces el grupo con mínimo 1 restándole a todos, el A0 menos 1 también cumple. Entonces vamos a trabajar con este nuevo grupo, con mínimo 1. ¿Por qué? Porque va a cumplir y la suma es sumatoria de ahí menos 6 veces A0 menos 1. Y eso es menor a sumatoria de ahí. Entonces, eso acá es menor. Nos conviene trabajar con los números de tal forma que el primero sea 1. Ya hemos visto por qué nos conviene que el primero sea 1. Entonces tenemos nuestros números que cumplen, sea 1, B1 le vamos a llamar, B1, B2, B3, B4 y B5. Un grupo que cumple. Grupo que cumple. ¿Qué vamos a tener acá? Vamos a hacer casos. Si B2 es igual a 3, ¿qué va a pasar? Si B2 es igual a 3, entonces B1 es menor. Entonces 1 va a ser menor que B1, menor que 3. Vamos a tener que B1 es igual a 2. Y eso no es posible. ¿Por qué? Porque tenemos 3 consecutivos. 3 consecutivos. Entonces, ¿qué se va a cumplir? B2 no puede ser 3, B2 no puede ser 2. Entonces, B2 tiene que ser mayor que 3.
¿Por qué habíamos analizado el caso B2 igual a 3? Ahí faltaba eso, ¿no? Sabemos que B2 es mayor que B1, entonces tiene que ser mayor o igual a B3. Mayor o igual a 3. Nada más. Y de ahí comenzamos con ese caso. Entonces ya tenemos que B2 es mayor que 3. Vamos a ponerle mayor o igual a 4 mejor. Es lo mismo. Y vamos a trabajar con D, con nuestro otro número. ¿Qué sucede si... ¿cuál es el otro número? Ya. ¿Qué sucede si B4 es igual a B3 más 2? Entonces tenemos que B2 es menor o igual a B3, menor que B3 y menor que B3 más 2. Entonces B3, acá era B2, ¿no es así? Estaba mal. B2. Entonces B2 va a ser menor que B3, menor que B4 y B4 es B2 más 2. Entonces B3 al ser entero va a ser B2 más 1, pero eso no es posible, tenemos 3 consecutivos. Entonces no es posible. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces nos queda que B4 no puede ser B2 más 2. Ese era su mínimo. Del mismo modo también podemos ver que B4 es mayor o igual a B2 más 2. Entonces B4 va a tener que ser mayor que B2 más 2. Eso es lo mismo que B2, que sea mayor o igual a B2 más 3. Y entonces ahora sí hacemos la suma. Sabemos que B4 es mayor o igual a B2 más 3. Tenemos otras sumas, otras desigualdades importantes. B5 es mayor que B4. Entonces B5 es mayor o igual a B4 más 1. Esto es mayor o igual a B2 más 4. Y esto es mayor o igual a 8. Acá también, esto es mayor o igual a 7. También tenemos otra desigualdad que me faltó mencionar. B3 es mayor que B2. Entonces B3 es mayor o igual a B2 más 1. Esto es mayor o igual a 5. Entonces nuestra suma, ¿cuál va a ser? Sumatoria va a ser igual a 1 más B1 más B2 más B3 más B4 más B5. ¿Va a ser mayor o igual a qué? Mayor o igual a... Primero tenemos el 1. El B1 siempre es mayor o igual a 2. Nuestro B2 mayor o igual a 4. Nuestro B3 mayor o igual a 5. Nuestro B4 mayor o igual a 7. Y nuestro B5 mayor o igual a 8. Entonces nuestra suma mínima sería esta suma de acá. Entonces esto de acá. Que es 27, ¿no es así? 27. Y nuestro ejemplo son los mismos números. De esto de acá. Cumplen. Eso sería todo, muchachos. Ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, paridad. ¿Qué pasó? No entendí. 3 sale de 2019. No, no salió de 2019, salió de 2010. Bueno, muchachos, eso sería todo. Vamos a aprender esto.